confines de la tierra. Así le mostró Dios a este rey ese gran árbol, que todos los habitantes de la tierra podían verlo en medio del planeta. Además, en su sombra se cobijaban las bestias del campo y en sus ramas hacían nido las aves del cielo, y de sus frutos se alimentaba todo ser viviente. Esto significa una grandeza. Y el profeta Daniel, para declarar la interpretación al rey, le hace ver quién es ese árbol o a quién representa ese árbol. ¿Qué dice Daniel, hermanos, acerca de ese árbol? Daniel 4. Sí. Daniel capítulo 4. Dice, y esas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda la carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad al árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Amén. Ahí nada más, hermanos. Esta declaración de Daniel acerca de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, Daniel le dice: ese gran árbol que tú soñaste, eres tú mismo. Eres tú mismo, que el Dios del cielo te ha engrandecido sobremanera, más que a todo ser viviente. No hay otro rey antes ni después de él tan grande como este rey. Sí, entonces vamos a ver, hermanos, esta visión un poco más a fondo. Vamos a estudiar, sí, que la hermana nos escriba ahí la cita, el texto, si son las visiones que Dios le dio al rey Nabucodonosor, las revelaciones que Dios hizo al rey Nabucodonosor. Ese va a ser el título. Las revelaciones que Dios hizo al rey Nabucodonosor II.
Y la primera revelación fue el cuerpo de gobierno humano mundial. Eso lo estudiamos ya el domingo pasado. La segunda es el gran árbol. Derramado. Sí, el gran árbol derramado. Sí, es ahí en Daniel 4, 20 al 22. A ver la declaración de Daniel a este hombre. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. 24. Amén. Sí, es 20 al 22, hermano. A ver, hermanos, la determinación de aniquilar este gran árbol. ¿De dónde vino, hermanos? La determinación de aniquilar este gran árbol, que ya vimos que era hermoso y fruto abundante y muchas características buenas, pero hubo una determinación de que este árbol fuera arruinado. Pero ¿de dónde vino esa determinación? De parte de Dios. Sí. A ver, hermanos, ¿qué hizo Dios para que este rey supiera que iba a ser arruinado? Se lo demostró mediante un sueño. Lo reveló mediante un sueño. Sí. Lo reveló mediante un sueño. Le reveló en sueño. Dice que el rey soñó que vio un ángel o muchos ángeles, no sé, que hablaban en el cielo y decían derribar el árbol, ¿verdad? A ver, ¿qué fue lo que vio? Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Sí. Un vigilante de él. Una determinación divina. Y como por providencia Dios le anticipa a este rey en sueño
lo que le va a suceder en el futuro. Y hermanos, quiero decir que esta visión, esta revelación es apenas una figura del futuro de este rey. Es una figura, aunque fue una realidad. Las raíces de este árbol dice que darían, ¿a dónde, hermanos? La raíz, la parte de abajo. En la tierra, entre la hierba del campo. ¿Y qué podemos ver, hermanos, o qué podemos entender en la Biblia? ¿Qué significa la hierba del campo? Vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías 40, 6 y 7. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba en el pueblo. Es el pueblo. Amén. La hierba del campo es representada por el pueblo, por la humanidad, por las naciones, por los pueblos. Dios así ve a la humanidad como la hierba del campo. Dice que generaciones nacen y generaciones mueren y nacen otras generaciones, así como la hierba del campo. Nace, se seca, nace, florece y se seca, pero vuelve a nacer más. Así es el pueblo, dice Dios allá en el profeta Isaías. Ahí entre esa hierba, en el pueblo, entre las naciones, entre los pueblos, ahí están las raíces de iniquidad de este árbol. Esas raíces de iniquidad, hermanos, existen mayormente en el poder político. Y han surgido vástagos inicuos, muy parecidos al árbol original. Por ejemplo, en el reino de los seleucidas, reino que surgió del imperio griego, surgió un rey llamado Antíoco Epífanes, muy parecido al anticristo. Algunos creen que ese era el anticristo, o creyeron que ese era el anticristo, porque era enemigo del pueblo de Israel, sometió a los judíos a sus costumbres, profanó el templo. Dicen los historiadores que sacrificó un cerdo en el templo de Israel. Ahí derramó la sangre de ese animal para profanarlo y someter a los judíos a sus costumbres. Fue un hombre inicuo, impío, Antíoco Epífanes.
pero solamente son vástagos que surgen de las raíces de este árbol de iniquidad. Otros retoños surgieron de los emperadores romanos, crueles contra el pueblo de Israel, crueles contra la iglesia de Cristo. Persiguieron y mataron muchos cristianos en el primer siglo, los emperadores romanos. Y el último vástago, Hitler, también fue cruel con los judíos. Vástagos que surgen de esas raíces de iniquidad en el mundo contra el pueblo de Dios. Y la Biblia lo dice, el apóstol Juan dice que está en el mundo el espíritu de iniquidad. Ya está operando ese espíritu de iniquidad por medio de esas raíces, de ese gran árbol. Pero apenas es una prueba de que ese gran árbol un día va a revivir. Amén. Va a echar vástagos arriba en sus ramas. Amén. Esto significa que este rey va a volver a tomar su trono. Ahí donde estamos en Daniel 2, es este cuadro de los 7 años de locura, así le llaman los teólogos, la locura de Nabucodonosor. Realmente no es una locura, es que su naturaleza era esa. Dios quiso probarnos la doble naturaleza de este hombre, sometiéndolo a prueba 7 años, comiendo hierba con las bestias. Ningún ser humano hubiera resistido esa prueba. Después de estar comiendo manjares como rey, los mejores potajes, los mejores vinos, de pronto salir al campo a comer hierba hubiera sido desastroso para un ser humano normal, pero no para este hombre que su naturaleza era doble, era híbrida, era hombre bestia, o es, porque existe todavía. Si quieren lean, hermanos, el cuadro, cuando el rey Nabucodonosor se ensoberbeció y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para la gloria de mi majestad? Se dice que fue el único rey que engrandeció a Babilonia, esta gran ciudad antigua, que también después de la muerte de Nabucodonosor cayó en ruina y está en ruinas. A ver, hermanos, léanla. Adelante, después del versículo 37. Todo esto, 37, sí. Amén. Sigue ahí. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo y dijo: Amén. aquí se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Sí, adelante, hermano.
tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todas las habitaciones de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y mi majestad en mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y magnifico y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Esto, hermano, no es una ciencia ficción, no es una historia, no es un cuento. Esto fue una realidad, lo que le sucedió a este rey. Y esto significa que Dios quiso dejarnos bien claro la doble naturaleza de este hombre. Yo creo que más claro no se puede, ¿verdad?, entender que este hombre no solamente tenía la naturaleza humana, sino que también era o tiene la naturaleza de animal. Estos 7 años que vivió como bestia en el campo significa que después de su muerte iba a ser echado allá al abismo y a pasar un proceso allá en ese lugar como bestia. Por eso la Biblia dice, la bestia que sube del abismo, se refiere a este personaje, la bestia que sube del abismo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que veamos ahorita es la figura de 7 años como bestia. Significa muchísimo tiempo de proceso allá donde está el rey Nabucodonosor II. Ya lo vimos en la declaración que hizo el profeta Isaías acerca de la vida de este hombre. No está su cuerpo en la tumba. No está en la tumba. El único rey que no descansa con honra en su sepulcro es el rey Nabucodonosor. Parece que ya lo vimos, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar está pasando un proceso muy grande, muy largo, un tiempo muy largo, para que, como en la figura, después de que él dice que recobró su mentalidad humana, volvió a su trono y volvió a ser rey. Sus grandes lo reconocieron, volvieron a reconocerlo como rey, y dice, y mayor grandeza me fue añadida, pero por un poquito de tiempo, hermano, porque a poquito murió el rey Nabucodonosor. Así también va a venir como rey nuevamente por 3 años y medio, dice la Biblia.
va a reinar nuevamente en este planeta y luego va a ser totalmente destruido por el Señor. Todo eso lo podemos ver, hermanos, en la Biblia. No son palabras vanas, la Biblia lo confirma. Entonces, lo que vemos aquí es el proceso de 7 años como bestia. El proceso de 7 años como bestia. Es una figura de el futuro de este rey. Eso es. Estas dos cosas están juntas en el mismo capítulo, porque es lo mismo lo del árbol derramado y los 7 años de prueba como bestia. Después de los 7 años de prueba, volvió a su trono. Entonces, este árbol derramado, que dejó sus raíces de iniquidad en la tierra, va a volver a retoñar después de un largo tiempo. No sabemos, hermanos, la Biblia no nos da datos o señales de cuánto tiempo va a ser el proceso de este hombre para que vuelva nuevamente a reinar en este planeta por 3 años y medio. No sé, hermanos, si estamos, si se está entendiendo. Amén. Lo que sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro proceso, otro acontecimiento que la Biblia señala acerca de este gran rey. Sí. Dice, muy bueno. Aquí tenemos vamos a ver, hermanos, una prueba más. Si hubiera alguna duda de que este hombre es el anticristo,
Vamos a ver una prueba más. Una prueba más que la Biblia nos da acerca de aquí. Parece que allá teníamos número 5, 1, 2, 3, 5. A ver. Sí. Siete años de prueba. Volvió la realidad. Bueno, vamos a ver. Una prueba más. Sí, una prueba más de lo que la Biblia dice acerca de este hombre. Allá en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Una prueba más de lo que la Biblia dice. Sí. Apocalipsis 17. Vamos a ver. Una bestia que sube del abismo. Sí, Apocalipsis 17 más del 1. Vamos a ver, leer todo el capítulo. Solamente tiene 18 versículos. Si alguien quiere leerlos en voz alta. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, ellos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén.